Nipro te cuida. Nipro, calidad japonesa. Bienvenidos a Nipro Te Cuida, su programa digital donde tratamos temas de salud. Hoy vamos a hablar de una molécula que no está muy alineada a la salud. Al contrario, debemos prevenir su consumo. Está llegando silenciosamente a nuestros organismos y tiene, según estudios, consecuencias para nada agradables. Vamos a hablar de eso. Tenemos el invitado aquí ya, ustedes lo conocen porque lo han visto en otras ediciones, el ingeniero Carlos Córdoba está con nosotros para hablar, todavía no vamos a decir de qué molécula. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por siempre aceptar las invitaciones a Nipro Te Cuida. Gracias. Vamos a hablar de cosas que suceden en la industria, ingeniero, que lastimosamente no están alineadas a nuestra salud. ¿Por qué? Porque tienen consecuencias que ninguno de nosotros quisiéramos. Y porque también esas consecuencias pueden ser fatales para otros y son grupos muy probablemente en riesgo. Así que vamos a hablar de eso. ¿Cuál es esa molécula que tiene en preocupación a muchos países y que está siendo cada vez más estudiada con respecto a consecuencias? Porque ya se ha determinado que en efecto es negativa o negativo su consumo para el ser humano. Bien, esa molécula que tiene una característica de estar en todas partes, es decir, es ubicua, se denomina bisfenol A, también conocida como BPA. BPA me suena porque la hemos visto seguramente en muchos plásticos, está ahí escrito BPA Free y entonces ya sabemos en casa, quienes nos están observando ahora, que se refiere a bisfenol A. ¿Qué es esa molécula, ingeniero, y por qué está en todas partes? ¿Por qué la usan tanto? Bien, en principio, haciendo una muy breve reseña, fue creada en 1920 como un estrógeno artificial y era administrada a las pacientes postmenopáusicas. Cuando apareció otro mejor componente de esa naturaleza, este fue reemplazado, olvidado, y alguien descubrió en 1940 y tantos que era muy útil para fabricar plástico. Le daba dureza y a la vez transparencia. Eso significa dureza, transparencia, que en efecto puede estar en muchos plásticos que nosotros utilizamos en el día a día. Pero, ¿dónde es que despertó esa alarma el uso del BPA y por qué empezó a ser prohibida? En el año 2011, la Comunidad Europea prohibió la fabricación de biberones hechos de policarbonato. Marcó un hito en la seguridad alimentaria de todo el mundo. ¿Por qué fue prohibido? Porque se descubrió que esta molécula bisfenol A actuaba como el estrógeno y a la vez nuestro organismo interpretaba que ya teníamos suficiente y se interrumpía la producción de esta molécula. Quiere decir que se interrumpía el proceso endocrino hormonal. Por lo tanto, la consecuencia de ello para los lactantes que usaban los biberones era problemas en el crecimiento y el desarrollo. Exactamente, desde que es un disruptor endocrino, como nos lo ha mencionado, quiere decir que va a impedir que esas hormonas que están relacionadas en muchos procesos bioquímicos en nuestro cuerpo, a nuestro favor muchas veces, cuando no hay patología de por medio, puedan, por ejemplo, influir en ese crecimiento. Al impedirlo, entonces, en definitiva, debía ser prohibido. ¿Se prohibió en otros usos? Sí, bien, como esto despertó la alerta mundial, un país en principio, valiente y honestamente en contra de quienes fabricaban los plásticos, tomó la decisión en el año 2014 de prohibir la fabricación de envases para alimentos, cualquiera que sea, alimento de tipo líquido o sólido, dedicado para niños, y todos seguramente conocemos cuáles son. Sin embargo, un año después, 2015, de manera mucho más audaz y con convicción, en Francia se volvió a prohibir ya no solamente para niños, sino para toda la población en general. Esto ha provocado múltiples estudios. Si nosotros colocamos en Google o cualquier otro buscador bisfenol A, encontramos 3.000 trabajos con los efectos adversos que esta molécula produce. Aún así está presente en muchos recipientes hechos de plástico y, como usted decía, en otras tantas fabricaciones por la industria.
separando aquellas que ya dicen BPA free. ¿En qué otros momentos podemos encontrarnos con esta molécula que termina siendo consumida por el ser humano? Todos los plásticos en los cuales se colocaba el agua para nosotros beber, luego de caminar, hacer ejercicio o cualquier otro requerimiento, esos estaban hechos de policarbonato que contenían bifenol. Y seguramente recordará la población que nos decía no hay que calentarlo, que no esté expuesto al sol. ¿Por qué? Porque con el calor se libera del plástico bifenol A, que va a ir al agua, al líquido que está dentro de la botella, y nosotros lo vamos a ingerir. Probablemente para la población en general no sea un problema mayor. Es un problema, pero no tanto como voy a explicar luego. ¿Qué ocurre con el bifenol A? Es que justo eso iba a preguntarle. Justo iba a preguntarle, ¿cómo acaba esta molécula que es parte del plástico siendo ingerida por nosotros? ¿Cómo es que se desprende? Claro que sí. Lo ingerimos a través de cualquier alimento, líquido o también otra fuente de bifenol A. Todos conocemos los alimentos enlatados. Cuando nosotros abrimos esta lata, todos vemos una película de color marrón. Esa película se llama resina epoxi, que contiene bifenol A. Por supuesto, el alimento líquido, cualquiera que sea, en contacto con esa película que está puesta para que no se oxide el metal, a la vez desprende bifenol A y nosotros ingerimos eso a nuestro organismo. Otra fuente peligrosa es, todos los días vamos a comprar algo en un supermercado o cualquier otra tienda y nos entrega un ticket de compra. Ese ticket de compra todos hemos experimentado que después de 1 hora, 2 horas comienza a perder la tinta. Esa tinta contiene bifenol. ¿Y qué ocurre? Cuando toma contacto con nuestra piel, a través de ella también ingresa a nuestro organismo. En Francia hubo un estudio que analizó que todas las personas que trabajan en la caja de los supermercados entregando los tickets tenían 10 veces más bifenol A que el resto de la población. Habría que preguntarse entonces, ¿qué pasa si una dama gestante está expuesta a esa cantidad de voucher en un trabajo como estar en la caja de un supermercado? Ahí habría 2 seres humanos involucrados y perjudicados, la gestante y el feto, porque en estos estudios se ha podido comprobar que se encuentra bifenol A en la placenta y en el líquido amniótico. Ahora, ¿cómo es que ocurre el metabolismo de esta molécula? Se ingiere con los alimentos. Quienes estamos sin problema renal, pasa por el sistema digestivo, se absorbe en el intestino, se metaboliza en el hígado y luego es enviado para ser eliminado a través de la orina. Sí, se excreta por riñón, seguramente. Esos filtros que tenemos nosotros, que son mucho más que filtros, pero vamos a bajarle un poco la complejidad a esos 2 maravillosos órganos como son los riñones, encargados de excretar la mayoría de sustancias ajenas, tóxicas, que podrían hacernos daño. O sea que el BPA sí puede excretarse por riñón. Riñón sano, imagino. Exacto, riñón sano. Entonces algunas instituciones en el mundo dicen no es peligroso cuando la función renal es normal. Entonces, hay un grupo de pacientes en el mundo que llega a ser ya 4 millones en todo el mundo de pacientes renales, que habría que preguntarse entonces, ¿y qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Ya vimos en la primera parte que el BPA entonces es un disruptor endocrino cuando ingresa. Y si los pacientes, ingeniero, tienen disminuida su capacidad renal, por algo están en un fallo renal crónico, es decir, sus riñones por estar enfermos ya no hacen la función que deberían hacer, ese BPA que va a producir en este grupo de riesgo los pacientes renales. Primero ocurre que se queda almacenado, acumulado, sesión de diálisis a sesión de diálisis en la sangre del paciente renal. Probablemente si solo fuese la sangre nos preocuparíamos, pero resulta que a mediano y largo plazo pasa al espacio intracelular, entra a las células y ocurre lo que no debería ocurrir, el binomio fatal, inflama y oxida. Por supuesto, y ya sabemos, porque lo hemos visto en episodios de Nipro Te Cuida precisamente, que produce la inflamación en los pacientes con enfermedad renal crónica. Cómo esa inflamación está directamente relacionada a causas de mortalidad cardiovascular.
Entonces ese BPA se está quedando ahí, pero ¿y entonces por qué no lo hemos prohibido? Si ya sabemos que tiene consecuencias nefastas porque hay estudios que así lo concluyen, ¿y por qué seguimos exponiendo a grupos de riesgo a esta molécula? ¿Qué pasa con el paciente? ¿Por qué no ha habido prohibición? Yo entiendo que ese es un proceso gradual y seguramente también, siendo claro, honesto y directo, seguramente también hay quienes fabrican plástico que deben estar haciendo quizás lo contrario, digo quizás, de lo que deberíamos tomar ya como una determinación. Si la alimentación es importante, que es indirecta a través del sistema digestivo, ¿por qué no se prohíbe aquello que va directamente a la sangre del paciente renal? Que él no tiene la forma de evacuarlo como nosotros la tenemos. Claro, y aquello que va directamente a la sangre del paciente renal lo sabemos porque, bueno, todo lo que tiene que ver con enfermedad renal crónica lo desarrollamos aquí en Nipro Te Cuida, y que son polímeros, son plásticos, tiene que ver con tubuladuras, tiene que ver con carcasa de dializadores y probablemente hasta el mismo dializador, ingeniero. Sí, efectivamente, yo les pregunto a todos, lanzo esta pregunta para toda la comunidad nefrológica y a los pacientes renales. ¿Cómo se entendería un tratamiento diseñado, creado para eliminar tóxicos, toxinas, que inadvertidamente, silenciosamente y a la vez de manera perjudicial esté liberando bifenol A con lo perjudicial que es directamente a la sangre del paciente renal? No tendría sentido. Deberíamos todos hacer una campaña para poder sensibilizar a toda la comunidad científica y a quienes toman las decisiones de qué se compra o no se compra, y los pacientes deberían estar, por supuesto, informados del riesgo que hay. En mi país, de donde vengo, en Perú, existe sí una alerta del uso o la restricción del uso en hemodiálisis del bifenol A. Y en dispositivos médicos, entonces deberíamos tener todavía mayor preocupación de que el BPA no sea un componente. Hay dos grupos de riesgo más, aparte de los pacientes renales, que son los neonatos en las incubadoras, tomando contacto su piel con la carcasa de policarbonato. El bifenol A migra a su piel en ellos que todavía no tienen el sistema renal completamente desarrollado. Entonces, ¿qué nos está faltando? Además, ¿será conocimiento? ¿Será conciencia? ¿Qué está faltando para realmente separar esta molécula de aquellos que no pueden excretarla por riñón? Acaba de darse una nueva alerta mundial por parte de un comité de expertos en Europa llamado la EFSA, que viene a ser la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Todavía no nos hemos alejado de diálisis, pero qué importante es que esta agencia nos haya dicho a todo el mundo que nos hemos equivocado 20.000 veces en la dosis permisible de la ingesta diaria en cada persona. Estuvimos equivocados 20.000 veces. Esto para mí es importante porque llama la atención de toda la comunidad mundial respecto a que si en alimentación es importante restringirla, como consecuencia en diálisis va a ser muy pronto, estoy seguro, confío también, tengo esa esperanza que el paciente renal no debe quedar descubierto en cuanto a este riesgo, porque el bifenol A produce riesgo de cáncer, próstata, ovario, el síndrome del ovario poliquístico, por ejemplo, entre otros. En definitiva, es un tema súper importante que no debemos dejar aquí. Estos espacios, por supuesto, que sirven para crear esa conciencia, llevar el conocimiento hacia otras personas que quizá pasan inadvertido este tipo de cosas que suceden alrededor del mundo. Hay países que están prohibiéndolo cada vez más en diferentes usos. Esperemos pronto sea en dispositivos médicos para proteger a esos pacientes comprometidos que tienen su mecanismo de depuración comprometido, como son los pacientes con enfermedad renal crónica. Un mensaje final, ingeniero, con respecto a esta advertencia que debe ser clara y cada vez debe tener mayor eco. Bueno, el mensaje principal es que todos quienes tienen la decisión de qué se compra y qué no se compra deben estar en conocimiento de que hay un riesgo cuando se incluye polímeros como la polisulfona y el policarbonato que contienen este tóxico. Espero que pronto podamos cambiar nuestra forma de pensar y nos dediquemos también a aquellos un tanto olvidados como los pacientes renales crónicos
que ellos deben estar informados para también reclamar sus propios derechos. Y esperamos que pronto en Latinoamérica, ya que este canal se ve a nivel de Latinoamérica, el mismo continente y los distintos países puedan comenzar a tomar cartas sobre el asunto, así como lo están haciendo naciones más avanzadas, más enteradas acerca de esto. El BPA es un riesgo. Prefiera usted también, aunque tenga sus riñones sanos, prefiera productos que dicen BPA free. Muchísimas gracias, ingeniero, por visitarnos nuevamente en Nipro Te Cuida. Nos encanta siempre tenerle por aquí. A usted, comparta su contenido, suscríbase en este canal y lo vemos en la próxima edición de Nipro Te Cuida. Nipro Te Cuida. Nipro, calidad japonesa.